¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle un minutito así el resto va ingresando tranquilo. No van a tener habilitados ni micrófonos ni cámara durante la charla, pero sí tienen habilitado el chat por si quieren ir dejando algunas preguntas o comentarios, o porque por ahí la señal, vieron que uno cree por ahí que es más estable de lo que es, así que si hay algo que no se entiende o lo que sea, por favor, no duden en hacer las preguntas. Esto no es un monólogo, la idea es que les sirva a ustedes también. Así que eso por un lado. Por otro lado, si tienen ganas, como para ir rompiendo el hielo, como ir diciendo qué fue lo que les llamó la atención de la charla, qué es lo que están buscando o necesitando. Entonces también vamos como perfilando los ejemplos hacia esa dirección. Si quieren pueden ir dejándolo en el chat mientras van ingresando los demás. Eso lo van eligiendo, pero sí estaría bueno como ir rompiendo el hielo un poco de qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, cuáles son las situaciones particulares en las cuales se encuentran con alguna situación de comunicación que les podría traer, ¿no? Un poco también para ir rompiendo el hielo. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, están un poco tímidos todavía, así que vamos a dejar un ratito más, así se van asentando y también así me quedo tranquila de que me reciben bien. Hola Noelia, ¿cómo estás? Perfecto, no se preocupen. Gracias. Entonces, si quieren ir como compartiendo qué fue lo que les llamó la atención, cuál es el problema o situación de comunicación que quieren traer, ¿no? O sea, eso también es importante, así vamos como perfilando y respondiendo también. ¿Te pasa un poco qué piensan ustedes que vamos a tratar en las charlas, ¿no? Ir manejando un poco como nuestro código interno. Así que si quieren, pueden ir ya dejándolo en el chat, así lo vamos armando en esa dirección, que también es importante. Porque un poco siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando nosotros sospechamos que tenemos un problema de comunicación, generalmente lo tenemos. Y lo que pasa, sobre todo, cuando nosotros pensamos en el pitching, esto de hacer estas presentaciones cortas, casi siempre está asociado a la venta. No está mal, pero es solo una parte de la historia. Porque en definitiva, ¿quién te va a comprar si no entiende claramente qué haces y cómo lo haces distinto al resto? Entonces, muchas veces cuando nosotros interpretamos que hay algo que no se entiende de lo que decimos, el problema es 100% nuestro. 100% nuestro. Si quieren, podemos culpar al resto y decir, bueno, ¿cómo puede ser? Están en otra cosa o no entienden nada o lo que sea. Pero la verdad es que si la gente no nos compra, es porque no entiende por qué lo hacemos mejor que el resto o cuál es el beneficio que nosotros presentamos. Y eso hace que sea nuestro problema. Nosotros somos los que necesitamos tener los clientes, ¿no? Entonces, también es importante esto. Perfecto. A ver, están dejando algunos comentarios, ¿eh? Los voy a leer por si no los están viendo. Mi expresión facial es muy dura. Bueno, eso nadie puede cambiar quién es, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Entonces, para mí lo más interesante de pensar este tipo de comunicación es que la oratoria, o lo que nosotros estudiábamos como oratoria, es una noción de control, de que yo controlo, ¿no? Como si esto fuera una charla TED y lo voy hablando de determinada forma. Y si nosotros no estamos dispuestos a esta situación, que es un diálogo, por más que ustedes no tengan cámara y micrófono, sigue siendo un diálogo. Si solamente es un monólogo donde a mí no me interesa qué necesitan ustedes o dónde están, no puede haber una comunicación posible. Entonces, también tiene que ver un poco con sacarse esa cosa de que todo tiene que estar hipercontrolado. La comunicación tiene que tener una estrategia y tiene que tener un fin.
pero tiene que estar muchas veces renegociándose sobre la marcha. Si nosotros pensamos que nos vamos con un libreto y punto, vamos a hacerlos de sprayet, llame ya. Y bueno, en algún momento funcionó, digamos, pero después no puedes pretender que a todo el mundo le interpele exactamente lo mismo. Entonces, está bueno conocer cuáles son nuestras limitaciones. Diana dice, mi expresión facial es muy dura. No sé, yo hago un montón de gestos todo el tiempo y no sé si eso necesariamente hace que yo comunique mejor o peor. Y esto que decís vos, cómo se te percibe distante, en realidad muchas veces tiene que ver con usar eso a favor tuyo, ¿sabes? O sea, de nuevo, nosotros no podemos ser alguien que no somos. Y si nos ponemos en pose, eso cae rápidamente, el otro se da cuenta enseguida. Y ahí nos perciben como mentirosos y es imposible remontar el vínculo. Ahora, si vos empezás a decir como, mira, la verdad es que yo siempre parezco como muy dura y muy estricta, pero a mí me gusta decir las cosas como son. Si yo digo las cosas como son, entonces vos sabes que nuestro vínculo va a ser exactamente el que yo te estoy diciendo. Y en estos tiempos donde no podemos tener mucha previsibilidad sobre un montón de cosas, eso para mí vale mucho. Y mira cómo de repente algo que si vos no le pones contexto, no le pones marco, que parecía algo tremendo, no lo es. Entonces, para mí es importante saber cuáles son nuestras limitaciones para poder trabajar sobre eso. Pero no vamos a hacernos un trasplante de personalidad. Y para que la comunicación sea efectiva, también tiene que ser coherente con nosotros. Después de todo el trabajo que hacemos, lo hacemos porque es coherente con nosotros. Cada vez que yo hago la pregunta de ¿por qué se dedican a lo que se dedican? Siempre hay alguien que se quiere escapar por la tangente y me contesta la fácil de porque me da plata. Sí, bueno, todos trabajamos porque necesitamos pagar las cuentas, estamos todos seguros. No te escondas por la fácil, porque hay muchas cosas que dan plata. Sin embargo, vos elegís esta. Te interesa esto. Entonces, si vos no estás dispuesto a meterle un poquito de corazón a las cosas que haces, y algo va a fallar en esa comunicación. Los negocios no se tratan de los números, se tratan de las personas. Entonces, cuando vos decís cuáles son los errores que tengo al comunicar, cómo puede ser que yo convierta o no convierta, pregúntate desde dónde estás comunicando vos, ¿no? Entonces, por otro lado, estas técnicas que dicen como, bueno, las habilidades, ¿no? Estrategias de comunicación para conectar con el público objetivo, siempre tienen que ver justamente con ponerse un poco en el lugar del otro. Muchas veces cuando hacemos un montón de pitch de ventas o armamos las estrategias, pensamos en lo que nosotros queremos lograr. ¿Y el cliente? ¿Por qué esto es importante para el otro? Me pasa un montón, siempre lo pongo de ejemplo, pobre hombre, no porque sea un mal ejemplo, sino porque me sirve como para traerlo a algo a colación. Mi papá es ingeniero civil, ama hacer rutas, es lo que más ama en el universo. Para mí toda la vida fue un rectángulo gris pegado al piso, no hay nada más en volante, pero él lo ama. Cada vez que yo le preguntaba por qué eso era importante, el tipo me explicaba el proceso de hacer que la ruta, que el asfalto, que tal, finalmente funcione. A los 5 minutos mi mente se iba a Narnia. A mí no me importaba el proceso. A mí lo que me importaba es por qué, demonios, me tenés acá, bajo el rayo del sol, mirando, o sea, por qué esta ruta es importante. Entonces, si él me decía, mira, esta ruta conecta dos provincias o dos ciudades que si no, no tendrían conexión, permite que tales personas lleguen no solo al trabajo, sino que se desarrolle esta zona. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesaba el proceso, ¿no? Desde que traen la piedra, cómo le mezclan, ¿se entiende? Entonces, si vos pensás que simplemente la gente va a conectar porque vos tenés un producto maravilloso, vas a cometer el error más viejo en el libro, que es hablar solamente de los atributos del producto. Y en realidad los atributos del producto te importan a vos que lo fabricas. Producto o servicio, ¿no? Te importan a vos que lo fabricás. Al otro, ¿qué le importa? ¿Cómo esto me resuelve un problema? Si vos no le contás al otro qué va a hacer con este beneficio que vos le traes, no esperes que el otro esté interesado. ¿Por qué lo estaría? Si ni siquiera estás pensando en él para hacer la comunicación. No te interesa. Entonces no pretendes que al otro le interesa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de técnicas correctas de comunicación, hay que pensar que esto correcto o incorrecto, en realidad muchas veces está pensado según si es efectivo o no es efectivo. Entonces,
Conocer cuáles son nuestros atributos para comunicar, por qué esa comunicación va a ser efectiva, cuándo fue que nos funcionó, también es importante porque si no pasa otra cosa tremenda en la comunicación y es que somos resultadistas. Como todo proceso, vos no puedes sacar una foto del resultado y decir, ah, esto fue exitoso o fracasó. Fracasó si no aprendiste nada. Entonces, es muy importante tener la capacidad de hacer ese repaso, porque si no, no solo vas a cometer los mismos errores, sino pasa algo mucho más tremendo, a mi criterio, y es cuando las cosas te salgan bien, tampoco vas a entender por qué te salieron bien. Y entonces vas a hacer pavadas como, no, mirá, tuve suerte, justo lo conocía a Menganito. No es que justo lo conocías a Menganito, está bien, eso fue una anécdota más de la comunicación, pero se supone que en una negociación, cuando vos estás haciendo una presentación, hace mucho más que tener a gente en común. Y si vos te sacás el mérito de esa forma, también caes en otros vicios, que es como, no, quedó fulanito porque tiene contactos. Mirá, tener contactos es importante, pero no lo es todo. Entonces, si siempre vas a no solo no trabajar sobre tus méritos, sino limitarlo el de los demás, solamente pensando que es eso, y te vas a perder a aprender muchas cosas. Entonces, cuando enfoco la comunicación, siempre la enfoco desde dos técnicas que son muy antiguas, pero que son muy importantes, que son el pitching y el storytelling. Está bien, hay algunos términos que parecen como mucho más nuevos, pero en realidad no lo son. Básicamente el pitching es aprender a presentar de una manera muy breve y muy simple lo que vengo a presentar. A diferencia de la oratoria, que además de ser extensa y pensar un poco en esta lógica del control de lo que yo quiero comunicar y hablar, entre muchas comillas, bien, el pitching lo que intenta es poner la idea de la forma más concreta posible, presentándosela al otro. Entonces, de esa manera hay una ida y vuelta. Porque un pitching que no tiene ninguna pregunta al final es un pitch que no le importó a nadie. En esa repregunta está el espacio no solo para renegociar espacios de trabajo juntos, sino también para pensar cómo tenés que afinar, ¿no?, alguna palabra o alguna cosa para que el otro la próxima vez lo entienda mejor. Y el storytelling es una técnica de narración de historias, pero ¿por qué? Porque las historias ordenan las cosas en causa-consecuencia. En una historia nunca aparece un dato que no es recuperado para que te cuenten algo. Entonces, si vos pones la información que está alrededor de la producción de tu producto o tu servicio en una lógica, una historia, el otro también entiende qué tiene que hacer con esa información. ¿Para qué le sirve tener ese servicio? ¿Qué problema le va a resolver? ¿Y qué problema le va a resolver de una forma que nadie más se lo resuelve? Entonces, si vos no te pones en el lugar del otro para contarle la historia, es muy difícil que le llegues. Entonces, antes de empezar a contar la historia como un loro, pensá por qué esa historia es relevante para el otro. ¿Qué información le da? ¿Qué información le da que no se la podría dar ninguna otra cosa? Entonces, cuando vos te pones a analizar desde el punto de vista de la persona que recibe el proyecto, y empezás a tener una base mucho más sólida para empezar a negociar. Y sobre todo estas cosas, desde un lugar genuino, desde yo conozco en profundidad lo que hago y creo que a vos te puede resolver un problema. Eso, sin vueltas, sin esconder la carta, sin, no sé, endulzarle con cosas que no, sin, por el amor de Dios, hablar mal de la competencia. ¿Dónde en su sano juicio eso alguna vez ha funcionado? Hablar mal del otro solamente es hablar mal del otro. No es decir que vos sos bueno, ¿no? Eso es como decir que alguien es tonto pensando que a vos te hace inteligente. Eso no pasa. Entonces, traer a otras personas en la conversación de la venta o del negocio no te suma en absoluto, ¿no? Entonces, empezar a despejar. Muchas veces el error de la comunicación es que tenemos un montón de cosas que ensucian, que hacen ruido, ¿no? Entonces, teniendo un timón claro hacia dónde va la comunicación es que podemos despejar. ¿Y vinimos bien? ¿Es claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cambiamos? Ok, entonces, la lógica
¿no? De pensar desde dónde viene el pitch, me gusta presentarlo porque, por varias cosas, amén de la presentación de la palabra, permite otro gran recurso de comunicación, y es la metáfora. El pitcher, es una figura en el béisbol que es justamente el que está en el montículo de arena y lanza la bola, ¿no? Entonces, esa persona está atacando. Y el que está con el bat de béisbol, ¿no? Se está defendiendo. Muchas veces, ¿no? Parece súper agresivo que uno está lanzando una comunicación y lo esperan con un palo del otro lado. Pero de nuevo, hay que entender cuál es el contexto en el cual está sucediendo. La persona, cuando vos te escucha, está defendiendo su postura, está defendiendo su puesto. A veces está defendiendo su presupuesto, a veces está defendiendo quiénes son los proveedores con los que va a trabajar. A veces todo eso justamente hace que esté poniendo en riesgo su puesto de trabajo. Entonces te tiene que hacer preguntas que son bastante antipáticas por momentos. Mi pregunta es, ¿la presentación que vos armás está pensada para las respuestas que necesita esa persona o por lo que vos querés contar del proyecto? Porque no es lo mismo el interlocutor que tengas. No existe tal cosa como un pitch a prueba de balas y no existe tal cosa como un único pitch. A veces vos te acercás a una empresa para ofrecer un servicio, una capacitación o lo que fuere, y no vas a caer siempre con el mismo interlocutor. Y a todos los interlocutores le importan cosas distintas. No le va a importar lo mismo a alguien de recursos humanos que a alguien de marketing. No le va a interesar lo mismo. Entonces pensar que vos te fuiste con tu speech armadito, así como si fuera una oratoria, ay, mira, acá me mando la charla TED y cuento tal cosa, difícilmente llega a buen puerto. Y aparte no solo eso, la persona se va a distraer porque no sabe qué hacer con esa información. Si vos estás escuchando a alguien que habla y parece que no tiene ningún punto, automáticamente vas a pensar que te está haciendo perder el tiempo. Automáticamente. Y no es que yo me distraje porque la verdad es que este enfoque, todo ese análisis, nadie tiene tanto tiempo para pensar en vos. A nadie le va a importar hacer todo ese análisis, ¿eh? Ese análisis lo haces vos. Entonces, por eso digo, si el otro no te entiende, el problema de comunicación, el problema es tuyo, 100% tuyo, porque los otros se dan vuelta le pueden comprar a otro, ¿no? Entonces, la lógica del pitch muchas veces es entender dónde y en qué situación está la persona que te escucha y qué información necesita obtener de lo que vos haces para que eso le resulte útil. Bien, entonces, ¿cómo lo aplico a mi contexto laboral? Yo creo, esto es una postura así como muy personal y muy fuerte, que el pitch es un método, no es solamente una forma de comunicación. Porque si vos antes de cada reunión te vas preparando haciendo este ejercicio, ¿cómo me voy a encontrar con esta persona? ¿Qué puesto tiene? ¿Qué le interesa de lo que yo, ¿no? ¿Cuál es el mejor ángulo de lo que yo tengo para presentarle, para presentarle a esta persona? Entonces empieza a ser automáticamente una manera de orden, ¿no? Imagínense lo breves que serían los mails si uno supiera exactamente qué es lo que necesita saber el otro. Porque al segundo párrafo no te leyó ni tu mamá, ¿eh? Entonces, si todos sabemos que tenemos poco tiempo y que tenemos lapsus de atención cada vez más breves, echémosle mucho la culpa al teléfono. Estás en una ventana y te aparecen 25.000 cosas más. Obvio, es imposible mantener la atención. Entonces, si vos no podés concentrar exactamente lo que necesitas que el otro sepa en poco tiempo, no solo en poco tiempo, otra cosa que es clave, en un lenguaje muy coloquial. Lo peor que puede pasar es que alguien no te entienda. ¿Vos te vas a arriesgar a tirar un tecnicismo para parecer súper pro y que el otro no te entienda? ¿Nunca les pasó escuchar a alguien que sabe mucho de un tema y no usa ninguna palabra rebuscada? Sin embargo, vos decís, che, mira cómo sabe, ¿eh? Me lo puede explicar, te lo entiende cualquier salame. Y automáticamente vos pensás cuánto sabe esta persona de lo que está hablando, que no necesita tirarme 800.000 autores, títulos, qué sé yo, para que yo entienda lo que está queriendo decir. Entonces, si vos sabés todo eso, ¿qué tal si lo aplicás en tu día a día? Son estos pequeños cambios que si el otro entiende, que hace, muchas veces pasa cuando hago capacitaciones para grupos de trabajo, me pasa mucho que hay algún líder que dice no, porque cada vez que vuelven a preguntarme, ¿este contrato va para acá o va para acá? Este proveedor, lo clasifico de esta forma, todas las veces van a preguntarme.
Entonces vos en vez de decir, che, qué bárbaro, qué vaga que es la gente, la juventud viene, qué sé yo, no le preguntás, a lo mejor lo que necesitan es una revalidación. Entonces preguntarle, ¿y vos qué harías? No, bueno, yo haría tal, ¿por qué? Por tal cosa. Bueno, ¿viste que no me necesitas? Y mirá, qué distinto. En vez de estar vociferando, al final de esta empresa soy imprescindible, todo eso que ya sabemos que es mentira, porque ojalá alguien de nosotros fuera imprescindible, nadie es imprescindible. Entonces, qué interesante, porque ahí finalmente logras el resultado que vos querés, que es que tenga más autonomía tu equipo y por otro lado, te aseguraste de que efectivamente van a hacer lo correcto. Entonces, en vez de seguir generando una situación que no te interesa, entendés de dónde cortarlo. ¿Ven? Si el otro no te entiende, el problema es tuyo. Si querés, mientras tanto, podés victimizarte. Pero, lo que hablábamos del storytelling, y esto es una postura personal que la sostengo mucho, tanto en el viaje del héroe como en el viaje heroico femenino, en todas las historias, nadie es protagonista si se victimiza. Si vos elegís ser la víctima, no puedes ser el protagonista. Si no sos el protagonista, hay alguien que está contando tu historia. Para mí eso es muy caro. ¿Que alguien más sea el protagonista de mi vida? Ah, no, es muy caro. Y sí, tengo hijos, sin embargo no los cargo con esas cosas. O hago el ejercicio profundo, no cargarlos con esas cosas. Es eso. Entonces, en vez de pensar que todo el resto no sabe, pobre de mí, cómo me explota la cantidad de horas extra, todo eso que es una queja que hace ruido ambiente y no genera nada, ¿qué tal si empezás a manejar la comunicación de otra forma? Fíjate cómo en tu contexto laboral, o sea, comunicarte de otra manera te pone en otro lugar. Porque es muy fácil decir, ah, no, si me dan el presupuesto astronómico de la campaña, no sé qué. No, bueno, pero la comunicación también se gestiona en estos pequeños espacios. Se gestiona cuando yo voy a vender mi emprendimiento, cuando quiero abrirme como profesional independiente, cuando quiero conseguir una entrevista de trabajo, cuando quiero conseguir una reunión para hacer una alianza estratégica entre dos empresas que para las fiestas pueden hacer juntos una acción, con eso reducen los costos y nos duplican imagen. No sé, lo que se le ocurra, ¿no? Bueno, perdón, lo leo fuerte porque si no, claro, muchos no lo van a escuchar después. Andreina dice en el chat, me ha gustado pensar en el viaje del héroe como la representación de mi propia vida. ¿Qué está haciendo mi protagonista para realizar todo lo que quiere? Exacto. Y es que por eso son inspiracionales. No sé si sabías esto, perdón por el dato, es una parte de lo que hago, entonces no puedo evitar hablar de estas cosas. Cuando encontraron en realidad, antes de la piedra roseta, hay un tipo de escritura anterior que es la escritura cuneiforme. Encontraron tallado en una piedra, lo primero que encontraron de esa escritura es la epopeya de Gilgamesh, que es el primer viaje del héroe que se conoce en la historia. Entonces, antes de que incluso vos pienses en tener un alfabeto occidental y lo primero que hicimos fue contar historias. ¿Por qué? Porque a través del viaje del héroe aprendes dos cosas básicas, ¿no? Primero que el viaje es un ciclo, uno siempre parte para volver, y en definitiva es como una gran metáfora del aprendizaje. Nosotros, para aprender algo nuevo, tenemos que poner en crisis todo lo que sabemos. Por eso a mí me encanta cuando escucho a los estudiantes que empiezan como, no hay tal crisis, no hay tal, onda, vamos a sobrevivir. No, es que en realidad te están diciendo eso tipo con alitas en lo hondo de la pileta, porque en realidad sí hay tal crisis. Obvio, si vos no pones en crisis lo que sabes, no hay lugar para nada nuevo. No puedes aprender nada nuevo. Entonces, un poco pasa eso, y otro poco, estos grandes relatos te traen de nuevo las cosas que te tenés que acordar. Gilgamesh hace la locura de perder su vida buscando la inmortalidad. Si fuéramos inmortales, la vida no tendría valor. La vida es espectacular porque es finita, ¿no? Entonces, te recuerdan esas grandes cosas. Entonces, a veces, cuando uno pierde el rumbo o está, no sé, enquistado contra esta reunión que no me salió o esto, no sé qué, a veces me pasa mucho cuando trabajo con clientes particulares, dicen, no, porque estoy peleando, porque el honorario, porque no sé qué, no sé cuánto,
En un momento yo ya los tengo recalados, les hago 2, 3 preguntas y en un momento se escuchan a sí mismos. Es muy importante que se escuchen a sí mismos decirlos, pero yo no quiero más cliente. Y entonces, ¿para qué te pasás remando en dulce de leche? ¿Sabes el tiempo, la energía que te consume y encima ni siquiera lo querés más? Ese tiempo usalo en buscar algo nuevo. Hay buenos clientes, hay buenas personas en el mundo. Hay personas para vos. Bueno, pero por eso digo, entonces, a veces usar ese tipo de relatos te saca muchas veces del contexto actual y te permite abrir la cabeza a nuevas cosas que necesitas. Es eso. Y tomar las riendas, tomar vos las decisiones. Porque si siempre somos víctimas del contexto, y nos va a llevar puesta la ola. No tiene ningún sentido. ¿Ah? Entonces, por otro lado, cuando se habla del pitch, hay otro mito de origen, ¿no? Que cuenta la historia de los Mad Men. Los Mad Men son estos hombres de la publicidad de los años 50 en Nueva York, que inventan el elevator pitch. O sea, que en un viaje en ascensor te podían vender la idea. Yo no soy quien, ¿no? Para cuestionar los mitos, pero sí me gustaría como escarbarlos un poquito más. Si yo todas las veces que viajé en ascensor, aparte de casi todas hablar del clima, nunca me pasó de encontrar en algún piso cuando llegaba a alguien con un cheque impreso gigante que te le diera la plata ni a mí ni a nadie. Entonces, evidentemente no es el proyecto lo que venden en ese viaje en ascensor. ¿Qué les parece que venden? Si yo tengo solamente un viaje en ascensor, previo a la reunión, para hablar con la persona, o sea, ni siquiera parece como si yo estuviera trabajando, y te dicen, no, en ese viaje, en esos 30 segundos, vendió el proyecto. Mentira, si el proyecto una vez que entran a hacer la reunión se los cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vende en realidad en ese viaje en ascensor? Cuando decís lo concreto y lo encantador que puede ser, en realidad, claro, es la persona, se está vendiendo a sí mismo. De nuevo, los negocios no se tratan de los números, se tratan de las personas. Entonces, lo que te está vendiendo, recuerden cuando ustedes presentan una propuesta o un proyecto, la gente no compra el proyecto porque, che, mira qué linda carpeta. No, no, es porque conocen, una vez que conocen a la persona que está presentándolo, confían en la persona profesional detrás de esa carpeta que puede llevar adelante eso. Están confiando en la persona, no en lo que dice, ¿no? Entonces, estas cosas también son importantes. Vos no puedes pitchear un proyecto o no puedes pitchear un producto no teniendo en cuenta a la persona que lo presenta. Entonces, cuando nosotros hacemos un abordaje, conectamos con el otro, podemos hacer networking a partir de lo social, también es porque, de nuevo, te están vendiendo, te están comprando a vos como persona, ¿no? Y por otro lado, cuando nosotros hacemos un approach de esa historia que le contamos, que envuelve la necesidad que cubre ese producto o ese servicio, pasa algo espectacular. Y es que nosotros no contamos las cosas como son. Nosotros contamos las cosas como somos. Entonces, a partir de ese approach, a partir de esa mirada, es que conectás o no con el otro. Y evidentemente toda esta narrativa que hacemos hace que el valor del producto final varíe, porque si no, y que nadie se asuste, porque si no, ¿por qué están dispuestos a pagar entre 40 y 60 mil pesos más por unas zapatillas Nike que por una fila? Pará, la gente hace fila para cargar nafta en la Shell y no en la YPF, cuando la Shell sale más, y vuelta y media, cuando vos le preguntás a alguien, te dice, no, es porque me rinde más. Para, vas a 40 en una calle urbana, Toreto. ¿En serio vos me vas a decir que efectivamente el octanaje lo mediste? Sí, confiamos en la historia detrás del producto. Nos venden una narrativa, nos venden una serie de atributos que eso hace que nosotros asociemos con un producto y lo percibimos como mejor o peor calidad, mejor o peor para nosotros. Sí. Entonces, eso, y de nuevo vuelvo, es muy fácil pensar en la gran campaña, en el gran producto. No, no.
¿Cómo te presentás vos? ¿Qué pones en tu perfil de LinkedIn cuando dice acerca de? ¿Qué pones? La mejor, el párrafo en el CV. Vieron que tiene, ¿no? Perfil sobre mí, algo así dice. Porque todos lo llenan porque la misma plantilla de Canva, me encanta. Vos querés decir que sos la persona más original del mundo, la más distinta de la misma plantilla de Canva o de Word. Buenísimo. Bueno, pero ponele que le cambiaste un par de colores, que es un formato aceptado, Tenés entre 60 y 90 palabras en el párrafo ese para que te quede prolijo el diseño. Lo primero que decís, soy una persona, me quiero pegar un tiro. ¿Serio? Una persona. O sea, tenés 60 palabras para definirte y lo máximo que tenés para decir de vos es que sos una persona. La revelación. ¿Cómo te presentás? O mejor, soy una profesional egresada de tal lugar. Si todo eso ya lo dice más abajo. Lo que vos tenés que contarme es por qué elegiste esa profesión. ¿Cómo la ejecutás de una manera que nadie más? ¿Qué aprendiste en tus años de trayectoria que dicen, ah, sí, efectivamente yo esto lo puedo hacer mejor que otro? Todas las personas que llegan a mí en este momento me piden tal cosa. Eso es mucho mejor que decir, tengo 20 años de experiencia, qué sé yo, a lo mejor tener 20 años de experiencia cebando mate, no tengo idea. Dato, pero ¿por qué es relevante la cantidad de años? No es relevante la cantidad de años, sino cómo esa experiencia a la persona que llega le resuelve un problema. Si no, no me sirve. Si no, no me sirve. El otro no sabe qué hacer con eso que está presentando. Entonces, es importante pensar uniendo las dos metáforas. El pitcher está atacando con una idea a alguien que se va a defender porque tiene que defender su contexto. Y porque muchas veces salir de la inercia, salir de los mismos proveedores que conozco, la misma situación, a mucha gente le da mucho miedo. Entonces, las historias sirven para callar miedos. A nosotros nos cuentan historias de chicos para que entendamos situaciones y tengamos, no sé, menos pesadillas, o sea, nos dan explicaciones de mundo. Nos permiten, cuando vos tenés más conocimiento sobre algo, se supone que debería darte más tranquilidad. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenés sobre el mundo? ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, cuando alguien desconoce la disciplina que vos tenés, parece muy fácil. O sea, vos lo ves al jugador profesional de béisbol y parece una pavada. Ah, se para, hace así, llega. Pero ¿quién conoce el peso de esa pelota, la incidencia del viento, cómo el otro está bateando y cómo batea habitualmente? O sea, la comunicación es efectiva cuando vos estudiaste todo lo demás y practicaste lo suficiente para asegurarte que esa es la mejor manera de lanzar la bola. Y de nuevo, es responsabilidad tuya, porque el otro solamente te está esperando en el bat. Entonces, si vos querés pasar esa barrera, vos sos el que tiene que entrenar. Entonces, hace la reflexión de pensar, ok, uniendo con lo de Mad Men, ¿cómo me vendo? ¿Cómo me presento? ¿Qué tengo yo de diferencial? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué se lo estoy trayendo a esta persona? Si vos no haces ese análisis, nadie más lo va a hacer por vos. Y ahí está la diferencia entre que el otro perciba que le estás vendiendo y que efectivamente le estés vendiendo. ¿Por qué? Porque una situación de venta, una reunión que tiene como objetivo final el trabajo conjunto entre dos profesionales o empresas, inevitablemente tiene algo como, perdón la metáfora burda, pero sirve, como la situación de conquista romántica. ¿Vieron algunas veces cuando están en la primera salida que escuchan alguna frase, les dicen alguna frase y esto se lo debe decir actual? Y automáticamente dejas de creerle. Bueno, lo mismo pasa cuando el pitch de venta no está hecho desde un punto genuino, estás repitiendo el manualcito que te dice. ¿No les pasa a ustedes que se enojan por ahí con la gente del consent? Como, mira, yo ya sé que vos me tenés que decir esto, porque esto es lo que te dice el manual de marca. Bueno, pero dame una respuesta humana. ¿Nunca les pasó? Estar en una situación de crisis, que tienen que resolverle un problema y la otra persona, bueno, no tengo ninguna supervisora, no, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Bueno, entonces, evidentemente, tampoco pretendan que pase distinto en una situación, en una reunión, en una situación comercial. Entonces, tiene que parecer que en realidad vos le estás trayendo efectivamente una solución para que la persona efectivamente te la compre. Si vos no tenés una solución, entonces el otro no entiende por qué el problema te
está bueno, ¿no? Perdón. Leo así todos estamos en lo mismo. Nombrando los 15 años de experiencia. 15 años en un primeras empresas de hecho y hoy en crisis, saliendo de esa zona, empezando de forma independiente a las palabras, ¿no? Saliendo de la zona. Ok, ahí recuperé el audio. ¿Ahí se me escucha bien? Ah, sí, perfecto. Bueno, fíjate, Debo, perdón, esto era lo que me llamaba la atención. En tu comentario usabas muchas veces las comillas, entonces vos misma estás como buscando las palabras correctas, ¿no? Para escribir la situación. Entonces, mi recomendación es, siempre que uno se presenta, tiene que ponerse en una situación como de jerarquía, ¿no? Sin mentir. Entonces, en vez de decir, mira, ahora estoy en crisis, es, mira, después de 15 años de experiencia en relación de dependencia, entendí cuáles son las cosas que necesitan los clientes y cómo funcionan las empresas. Entonces, puedo ser nexo entre los dos. Automáticamente esa situación anterior que vos elegiste ya no más, ¿por qué la elegiste? Y elegiste porque te diste cuenta que acá había una oportunidad que nadie está como satisfaciendo y que vos, habiendo estado de los dos lugares, podés perfectamente ser el mejor puente entre las dos necesidades. Pero automáticamente usás esos 15 años en realidad a favor para que sea uno de los pilares que sostiene el puente, ¿no? Bueno, esto, resolver inquietudes del cliente, total, y poniéndote vos como la solución. Eso de ponerte vos como la solución también es muy importante, ¿no? Porque en el momento, o sea, sos como la herramienta, el ingrediente secreto, si quisieras, ¿no? Y en esto también es importante otra cosa. Mira, hace muchos años había un mito sobre la fórmula de la Coca-Cola que decía que había solo 2 personas en el mundo que tenían la fórmula de la Coca-Cola y que ni siquiera viajaban en el mismo avión por si el avión se caía. Bueno, todas unas cosas, ¿no? Porque para mitos y historias de conspiraciones somos fabulosos, ¿no? Hace cosa de 5 o 6 años salió finalmente pública la fórmula de la Coca-Cola. No existe otro producto como Coca-Cola. Lo que Coca-Cola te quiere decir cuando publica su fórmula es, no se trata de la receta, se trata del chef. Ahí es cuando la experiencia te marca todo lo demás. Inclusive vos lo puedes llevar a algo chiquito, que por ahí es mucho más como simpático, porque por ahí la fórmula de la Coca-Cola y en una conversación con una empresa grande sí, pero con otra empresa por ahí puede, bueno, ¿pero qué tengo que ver yo con Coca-Cola? Ahora, muchas veces cuando lo llevamos a cosas chiquititas del día a día, funciona también. ¿O nunca les pasó a ustedes que le pidieron la receta de las empanadas o del flan o de lo que sea a su abuela o a su mamá? Siempre hay un ingrediente que se olvidan. O, no, esto es a ojo nomás, no sé, yo ya miro la masa y la masa ya me dice si está lista. ¿Qué es eso? Desconozco tanto lo que estoy haciendo que ya a ojo nomás, así nomás, yo ya lo sé. Eso te está hablando de experiencia. Y mirá que es mucho más valioso que decir, ¿sabe la cantidad de flanes que es en la vida? ¡Fua! Bueno, vos ni naciste que yo ya estaba ahí batiendo los huevos. No, siempre hay una cosita que se olvida. Ay, no te dije que necesitabas gelatina sin sabor. Mil disculpas. Y después tener toda la torta derretida. Bueno, entonces a veces vos lo puedes llevar a una metáfora muy grande como Coca-Cola, o puede tener el mismo, ¿no? Es como, siempre están como en algunas frases o situaciones. ¿Se corta mucho? Ahí volví. A mí no me aparece nada, ni un cartel, por eso les pregunto. Ahí volví. Ok, bueno, entonces lo que les decía era eso. Lo anterior no se escuchó, perfecto. Entonces, lo que les decía era eso. Vos puedes tomar desde la grandilocuencia la fórmula de Coca-Cola, que muchas veces la grandilocuencia de la fórmula de Coca-Cola te sirve para empresas que están con ansias de crecer, te sirve para un espacio. Si no, vos puedes usar la otra metáfora,
la receta cotidiana, y entonces ahí sí interpelás desde otro punto de vista. Ahora que lo pienso, si se está cortando la señal, no sé si se escuchó lo de la Coca-Cola, ni tampoco la otra metáfora. Ok, bueno, ahí me quedo más tranquila. Me quedo más tranquila, ok. Porque si no, estaba haciendo una conclusión de algo que a lo mejor no escuchó ni el loro. También puede pasar. Bien, entonces, Coca sí, bien. Entonces, pensemos esto. ¿Por qué nosotros pedimos historias, contamos historias o escuchamos historias? Porque hay algo re loco. O sea, cuando somos chicos, no sabemos de memoria la película, el dibujito, la historia, y siempre pedimos lo mismo. O sea, no se trata necesariamente de algo nuevo. Hay algo reconfortante de eso que seguimos escuchando y que elegimos escuchar. Entonces, ¿por qué les parece que nosotros siempre pedimos historias, o estamos contando historias, o estamos escuchando historias? ¿Por qué les parece? Ok. ¿Qué más? Porque las revivimos, dice Noelia. Perdón por si no tienen abierto el chat. ¿Por qué más? ¿Por qué les parece? Exacto, nos entretiene, ¿no? O sea, hay algo, y en eso que nos entretiene tenemos como una cosa de causa-consecuencia, o sea, cada cosa que pasa es una puntada que tiene hilo, ¿no? ¿Y qué más? Exacto, y muchas veces ese contexto que te permite entender es como, es como que lo puedes usar como una metáfora de lo que te está pasando. Muchas veces nosotros interpretamos y esto nos pasa inclusive, piensen con todas las sagradas escrituras de todas las religiones tradicionales, ¿no? O sea, cuando nosotros, de hecho, si van, no sé, yo soy católica, entonces para mí es más fácil, pero si vamos a escuchar, la Biblia no se actualiza, siempre son los mismos textos, ¿no? Leen el sermón y después leen en algún punto el sermón es justamente como la explicación y cómo lo traemos a la actualidad, ¿no? A todo esto. Y muchas veces las Sagradas Escrituras están en lenguaje alegórico, o sea, no es literal. Lo que tienen que hacer justamente es traernos esa verdad, que siempre va a ser verdad, a la actualidad. Bueno, eso también nos permite a nosotros muchas veces explicar cosas que suceden en la vida y entenderlas de otra manera. Imagínense, cada vez que nosotros hablamos como en determinada edad, que nos obsesionamos por el legado que vamos a dejar, ¿sí? Hay una frase que dice plantar un árbol, ¿no? Escribir un libro, tener un hijo. Y eso es pensar en qué dejas a la posterioridad, digamos, si tu vida es finita. Entonces, todas estas historias te van a conectar además con un tiempo y una sabiduría, porque se trata de esto que decíamos antes cuando hablábamos del viaje del héroe y el viaje heroico femenino. No digo el viaje de la heroína porque la heroína es una droga que te mata. Cada vez que alguien dice que no se ningunea a la figura femenina, históricamente se ve que sí. Porque el viaje del héroe nadie lo discute, pero el viaje de la heroína es una droga que te mata. Así que es el viaje heroico del personaje femenino. ¿Ven que las palabras tienen peso? ¿Y ven que podemos contar la historia de otra manera? Entonces, esto que nosotros decimos simplemente que las historias son divertidas, las contamos para divertir. Divertir, ¿no? Viene del término divertere, o sea, mirar para otro lado. Mirar para otro lado, para mí, es una parte de la historia. En realidad lo que nos permiten las historias es mirar desde otro lado. Muchas veces cuando la gente dice que no conecta con lo que está pasando o no le importa lo que, no sé, lo que sucede en Medio Oriente o no le importa la economía o no le importa, yo siempre sostengo que no se lo están contando en valores que a la persona le importa. Los medios tradicionales de comunicación tienen una forma de discurso que no llega a los públicos más jóvenes. ¿Por qué? Porque no están informados. Los públicos más jóvenes están informados. Se informan por redes sociales. Las redes sociales, ¿qué te cuentan? Historias. Es eso. Y muchas veces magnifican historias colectivas. Entonces, en vez de pensar que divertir es mirar para otro lado, en realidad la historia lo que nos puede permitir es mirar desde otro lado.
Lo que necesitamos entonces es asegurarnos que estamos eligiendo el costado correcto de la historia para empatizar con el público, porque no a todos los públicos le interesa lo mismo. Entonces, ¿qué le interesa a un empleado de la compañía? No va a ser lo mismo que le importa a un cliente potencial, no es lo mismo que le interesa a un proveedor, no es lo mismo que lo que le interesa al fundador. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos cómo se conectan esos mensajes para que efectivamente podamos interpelar a esos diferentes públicos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto, no? O sea, ¿por qué contamos las historias? Bueno, hay un término que lo usa Humberto Eco que dice que, no sé, porque no se sabe muy bien por qué una palabra automáticamente despierta una imagen en nuestra cabeza. Si yo les digo la punta del iceberg, automáticamente se van a imaginar ese bloque de hielo. Automáticamente. Nadie sabe exactamente qué es lo que permite que esa imagen aparezca. Entonces, ¿qué dice Humberto Eco? A partir de esa imagen que aparece, nosotros lo que tenemos que hacer es amueblar ese mundo ficcional. Y piensen cuántas veces nosotros usamos metáforas para describir ciertas acciones. Por ejemplo, en producción nosotros usamos mucho la figura del bombero, porque el productor tiene que estar siempre atento sosteniendo posibles catástrofes, ¿no? Entonces, automáticamente puedes trabajar sobre la figura del bombero. Bueno, eso ya, si quieren, es como un terreno en común. Entonces, para amueblar ese mundo ficcional y llevarlo a mirar desde otro lado, vos puedes hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué le interesa en realidad a un bombero? A un bombero lo que le interesa es salvar toda la vida posible y apagar el fuego. Muchas veces en esos dos objetivos termina causando muchos más destrozos de los que necesita. Porque como su objetivo es claro y como la vida está más allá de todo y de tener el fuego está más allá de todo, entonces no establece una estrategia. Va y acciona. Y muchas veces en esta lógica de accionar destroza mucho más de lo que necesita destruir. Entonces, el daño muchas veces está dado más por detener el fuego que efectivamente por el fuego. Entonces, esa no es forma de trabajar. Habilidad de que se inicie. Entonces, ahí la historia trabajaste de una metáfora en común y lo que estás haciendo es decir, bueno, el verdadero trabajo del productor es encargarse de apagar todos los posibles focos. Y ahí es donde trabaja. Entonces, eso es amueblar un mundo ficcional. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, ya volví. Ok. Entonces, un poco la idea de amueblar un mundo ficcional es partir de esto, de una imagen conocida, elaborarla un poco, entonces sitúas a todo el mundo en la misma situación, y después le das otra perspectiva al final que potencie lo primero. Entonces, estas imágenes muchas veces funcionan muy rápido porque lo que permiten es situar al otro. Hay frases hechas, o sea, no caigan en los lugares comunes porque si no nos sirve. Tiene que ser una imagen que profesionalmente sirva. La punta del iceberg es una, la montaña rusa de sensaciones es otra muy conocida, la cuerda floja, el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, a vos te sirve eso muchas veces como para situar rápidamente y contar otra perspectiva. Entonces vos no contás, mira, lo importante no es si el vaso está medio lleno o medio vacío. Lo importante acá es que no sea de vidrio. O sea, le tenés que contar algo distinto. Entonces, amueblaste ese mundo ficcional para preparar esa otra revelación que vas a presentar. Un poco eso. Entonces, básicamente un pitch para mí en algún punto es transformación, porque lo que estás haciendo es transformar una idea en algo que se ve y se percibe concreto. ¿Qué es lo que se ve y se percibe concreto? Un plan de acción. Vos cuando presentás en una reunión o en una venta, vos lo que estás contando es un plan de acción posible donde la combinación de ambos esfuerzos va a terminar en algo espectacular, ¿no? Solo se ve la primera. ¿En serio? Con las lindas cosas que hice. Dame un minuto que lo vuelva a compartir. Gracias. Gracias, cielo.
Alguien lo iba a contar, mira. A ver, vamos de nuevo. A ver, ahí lo ven. No te puedo creer, bueno. ¿Y ahora te ve? ¿Ahora sí? Bueno. Mira, eran hermosas las imágenes que había hecho. ¡Qué bronca! ¿No pantalla completa? No, entonces no ves, entonces no se ve. Che, qué raro esto. A ver, les juro que hasta un ratito antes de entrar estaba compartiendo también en Zoom y no tuve ni un problema. Qué loco. A ver, ahí sí, no cambia. Qué loco, ¿no? No cambian las diapositivas. Che, qué loco. Pero cuando yo lo dejo de compartir, ustedes lo dejan de ver. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a compartir pantalla completo, entonces es más fácil. Y ahí deberían poder verlo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ves? Listo, ¿viste? Era cuestión de intentarlo un poco. Ay, pero qué pena, miren, era tan hermoso todo. Bueno, entonces, justamente el pitch es esto, es transformarlo, ¿no? Algo que parece una idea lo llevas a lo concreto. Y entonces, lo primero que tenés que pensar es, vos presentás la idea, o sea, le presentás esta perspectiva a otro punto de vista y le tenés que decir la implementación. Cuando hablas de la implementación, básicamente, para que esto se transforme en vez de abstracta, o sea, este servicio sobre todo, conectarme a otro, sos más fácilmente recordable. Acuérdense siempre de que los negocios se tratan de las personas, ¿no? Entonces puedes empezar a generar estos vínculos. ¿Otra vez se está grabando? Ahora sí, ya se estabilizó. Ahora sí, perfecto. Entonces, justamente nos ayudan a conectarnos con el otro, como les decía, y es importante la historia por eso, ¿no? Porque nos ayuda también a ser memorables. Muchas veces les va a pasar, les cuentan la historia, por ejemplo, retomándola del bombero. Ah, vos sos el bombero. Y en realidad estabas hablando de otra cosa, no significa que no entendieron la metáfora, significa que la metáfora fue repetida y lo suficientemente memorable como para que se acuerden de vos. Nos ayuda a generar vínculos de una manera más asertiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque si todo se tratara de la primera comunicación o de la primera presentación, la vida sería mucho más fácil. Pero vos no le querés vender una sola vez. Vos necesitas un vínculo a largo plazo. Entonces, justamente hay que entender muy bien cuál es el juego y cómo presentas las cosas, porque la persona si se ofende, no importa, la persona después va a venir otro proyecto, va a venir otra cosa. Ahora, si vos cortaste el vínculo en lo personal, estás frito. Y otra cosa, cuando vos hiciste las cosas bien, las personas también son dinámicas y muchas veces cambian de empleos, pero sí se acuerdan de vos. Entonces, algunas cosas que son básicas, que yo sé que parece que son una pavada, pero no lo son. Muchas veces va a pasar, nosotros vivimos siempre como con el teléfono, siempre un dispositivo, siempre, y a veces vos estás teniendo una reunión one-on-one y la persona está todo el tiempo con el teléfono. Miren, ofenderse es muy caro. A veces hay que usar un poco más la cabeza y ofenderse menos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es preguntarle a la persona, ¿está bien? ¿Está todo bien? ¿Crees que, o sea, no sé, nos reunimos en otro momento? Se van a sorprender mucho con las respuestas. La respuesta puede ser desde un, discúlpame, tenés razón, no sé qué, mi hija adolescente me está puteando con tal cosa. Bueno, puede pasar, te reís, ya está. Te puede pasar, por ejemplo, mira, no, mi hijo está con fiebre en el jardín y estoy viendo que lo busca. Esa persona no te puede escuchar. Tiene al hijo enfermo en el jardín, o sea, repautar la reunión. Y está buenísimo que lo puedas hacer, porque encima esa persona ahora te debe un favor. Y cuando tenés que retomar la conversación, porque la persona se colgó todo, che, ¿cómo está el nene? ¿Está mejor? ¿Saben cómo cambia eso? ¿Saben cómo cambia que alguien se vincule con vos que le importes en algún punto?
Mira, si eso no hace la comunicación genuina, nada más lo va a hacer, ¿eh? Entonces, eso es la mitad del laburo. Entender qué le importa al otro. ¿Por qué eso es relevante? Tomarse los 5 minutitos de preguntarle, che, ¿estás bien? ¿Cuál es el problema? Si es temprano, le decís, che, te hice madrugar, pero te juro que vale la pena lo que te vengo a traer, por ejemplo. Eso, como si la otra persona fuera un humano también, ¿no? Tienen ese vicio los otros seres humanos, también laburan. Entonces, también esas historias muchas veces te ayudan a captar y sostener la contraparte, que por supuesto tiene 25.000 estímulos y 25.000 quilombos que tiene que resolver como todos nosotros. Entonces, si vos se lo ordenás en una estructura que empieza y termina, que tiene causa-consecuencia y que el otro entiende exactamente lo que tiene que hacer, la mitad de ganancia. Le resolviste un montón de problemas, ¿no? Es un poco eso. Entonces, siempre que vos presentes la forma de implementación, tenés que tener 3 diferenciales. 3, la gente no se va a acordar de más. Con 3 es suficiente. Ahora, 3 que los tenés que pensar en serio. ¿Qué son diferenciales? Son características de la propuesta, de cómo vos le resolvés el problema al otro, que son huellas distintivas, que solamente vos se las puedes presentar. Y cuando decimos diferenciales, por el amor de Dios, no sean genéricos. No sean genéricos con lo que marca la diferencia entre ustedes y otro profesional. No. Entonces ahí es cuando me vienen con cosas como 20 años de experiencia. ¿Qué me importan los 20 años de experiencia? Decime como los 20 años de experiencia me resuelven a mí un quilombo. Si no, no me importa. Y ahí la gente siempre dice pavadas como responsabilidad. ¿Cómo veo la responsabilidad? ¿Y qué es la responsabilidad para vos? ¿Y cómo vos me vas a asegurar que sos más responsable, sos el único responsable? ¿Ven? Cuando empezás a hacer la repregunta te das cuenta que te están diciendo fruta. ¿Ves? Entonces, después no te asustes si no te perciben como alguien distinto. O las empresas cuando dicen cosas como, no, lo que a mí me diferencia es la calidad, el servicio postventa. ¿Vos me estás diciendo que sos la única empresa que produce con calidad? ¿En serio? ¿En serio? Servicio postventa, ¿quién no tiene servicio postventa? Hasta el kiosco tiene servicio postventa a esta altura del partido. Precio, me encanta precio. En China ya lo están haciendo más barato, no te da ningún problema. Entonces el precio tampoco es un diferencial. El diferencial es cómo y por qué haces lo que haces. Y cómo eso a mí me resuelve algo que no puede resolver ningún otro. Entonces los diferenciales no se dicen en genérico. Se los cuenta y se los pone en acción. Siempre 3. Recuerden que esto tiene que ser breve. 3. Pero tienen que estar. Si no están, qué linda presentación, te vamos a estar llamando a cualquier cosa. Qué lindo tu CV hecho en Canva. Ya está. Gracias. ¿Qué haces? Entonces, justamente vos tenés que hacer el trabajo, saber cuáles son tus diferenciales, porque el otro no es tu hada madrina. Tiene otras cosas para hacer que no es pensar, no son pensar en vos precisamente, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es que la investigación que vos haces de tu cliente, de tu mercado y de lo que a vos te diferencia, es permanente. O sea, la idea es que vos tenés que asegurarte y estar revisando de que lo que vos sabés no envejeció, de que esto sigue funcionando así. De que si aparece algo nuevo, no lo está poniendo en jaque. Más fáciles que nosotros. Los sectores tradicionales tenemos nosotros la fantasía de que la tienen mucho más fácil. Ayer se murió la FIP. ¿Quién quiere ser contador hoy, no? Se quieren pegar un tiro todos, probablemente. Entonces, imagínate que si vos no estás dispuesto a investigar, revisar y comprobar, ¿quién va a confiar en vos? ¿Quién va a confiar en vos? Aparte, su plata, ¿no? Entonces,
siempre asegúrate de tener espacios de revisión y comprobación. Y esto es desde tener contacto permanente con clientes, proveedores y demás, hasta armarse alertas de Google. O sea, Google lo hace por vos si querés. Armate alertas, entonces aparece un nuevo artículo periodístico sobre determinado tema y vos pusiste una serie de palabras clave. ¿Cuáles son las personas clave que seguís en LinkedIn? ¿Cuáles son los newsletters a los que estás suscrito que te llegan al mail? Los newsletters de LinkedIn duran 2 minutos de lectura como mucho. ¿A qué referentes sigo para estar informado sobre determinadas cosas? Eso. Y a veces, sobre todo si somos personas independientes en lo laboral, por ahí alguna de esas noticias te sirve inclusive para reenviárselo a un cliente y siempre presentar esto de que, che, yo me la paso investigando, que es mi diferencial, por ejemplo, me la paso investigando y con eso también te ayudo a estar vos al tanto de un montón de tendencias que te pueden ser útiles, por ejemplo. Entonces ahí es cuando se ve en acción eso que estás prometiendo, ¿no? Entonces, otra cosa que me parece clave y qué irónico que no funcionó la presentación en toda la charla, pero que justamente es una ridiculez pensar que solamente podés dar la charla si te funciona el material de soporte. El material de soporte uno lo hace para mostrar al otro, pero en definitiva no lo necesita. Y fíjense que cuanto más despojados mejor, porque yo cambio la presentación y usted lo primero que hacen es mirar la pantalla. No me miran a mí. Si yo estoy haciendo un pitch, pasar slides, otro se va de esa reunión pensando, esta reunión puede haber sido un mail. Me pego un tiro. O sea, soy reemplazable por un PowerPoint, me pego un tiro. Comunicacionalmente ya está, dedicate a otra cosa. Se data entry, no sé, redactar con chat GTP, no sé, hace otra cosa. Entonces, lo más importante es que el soporte es soporte. Cuanto menos estímulo tiene, mejor. Entonces, hacete nuevamente la pregunta. ¿Qué necesita ver? A veces necesita ver una foto. Necesita ver todo lo demás. Una frase hecha que yo... ¿Por qué cambiar una frase de Einstein y Steve Jobs a esto? Ah, porque ya lo dijo Einstein. Sí, lo felicito a Einstein, pero digo, si vos te estás comparando con Einstein, tenemos otro problema. Entonces, ¿de qué me sirve? Muchas veces esas frases son decorativas. Entonces, ¿para qué voy a tener un slide donde esté una frase decorativa? ¿Qué me suma? Entonces, los criterios de diseño tienen que ser funcionales en cuanto a qué soporte. El soporte no te pasa por encima a vos, no te tapa. Cuando dicen, ay, mira qué lindo el PowerPoint. Entonces, el PowerPoint te está matando a la persona. Esto tiene que ser funcional. Entonces, cuanto más despojados mejor, cuantos menos slides mejor. Piensen en todas las presentaciones de empresas que están hechas en PowerPoint y es un PDF que tiene 30 páginas. Porque tengo una frase inspiracional. ¿Qué me importa lo que dice Steve Jobs? Vos hacés canasto de mimbre. ¿Qué carajo tiene que ver? Y van ahí, ta. Nadie en su sano juicio ve eso. Eso es para el dueño de la empresa que le encanta Steve Jobs, si se quiere sentir un tal, y ya está. No, o sea, el criterio de comunicación a la empresa de esa forma no le sirve. Entonces, muchas veces entender que esto es soporte y lo que nosotros enviamos tiene que ser muchas veces el refuerzo de la imagen que nosotros damos como profesionales. Entonces, si vos tenés una comunicación cercana, amena y demás, ¿qué demonios hacen Einstein y Steve Jobs ahí? Nada, ¿no? Entonces, muchas veces en la prueba social, que es cuando tipo la cantidad de clientes satisfechos, todos usan el mecanismo del relato del cliente satisfecho. Y se huele como falso. De repente vieron cuando ponen todos los comentarios, tipo, ¡ay, gracias! ¡Sos una genia! Tipo, 5 estrellas, De repente, no sé, gente que redacta con tildes, ponele, que yo no lo veo ni siquiera en los TP de la universidad, pero acá la gente, evidentemente, un cliente para comentarte está chocho y te usa, tipo, todas las tildes y conjugaciones verbales hermosas. Se huele como falso. Vos lees 3 o 4 de esos testimonios, parecen los de Sprayet. Sí, puedo escuchar la caída del sonido de un alfiler.
¿Quién cree en eso? Nadie. Nadie en su sano juicio. Entonces, la prueba social que vos tenés que presentar es otra cosa. Es cuando vos empezás a contar, por ejemplo, a partir de estos alertas que vos te armaste en Google y que vienen algunos artículos hablando de determinadas cosas, bueno, mirá la relevancia que tiene este tema. Mirá cómo está abordado desde acá. Hacer el trabajo respecto a cómo al otro le resuelve el problema. Mira, ¿ves que esto es mucho más barato si lo hacemos así o esto es más eficiente? O de esta forma vos lo que lográs es trabajar mejor. En definitiva es lo que queremos todos. Y entonces estás apelando a algo que no necesariamente tenés que maquillarlo a otra cosa, ¿no? Que también es muy importante. Perdón, estoy revisando el horario, así no los apabullo y tenemos tiempo para preguntas también. Entonces, hay 4 elementos de la expresión verbal, esto lo deben haber visto probablemente otras veces, no es un contenido nuevo, pero para mí sí es importante pensarlo desde este punto de vista, y es un poco lo que hablábamos al principio. No se trata de la oratoria, se trata de una comunicación genuina, se trata de pitch. Entonces, entender cuál es tu ritmo natural también es usarlo a tu favor. Al principio, ya no me acuerdo, me parece que era Diana, pero no me acuerdo, que decía esto de tengo una expresión facial muy, muy dura. Bueno, yo trabajo muchísimo con periodistas deportivos. Lo primero que hacen, por ejemplo, ¿qué hace un relator de radio? Y habla con una ametralladora de palabras, porque entonces están de esta manera, llega la pelota, entonces lo mira el compañero, hace tal cosa, después se lo pasa, después resulta que están en la zona de promesa, llega a la zona de promesa, lo patea. Tipo, habla a esa velocidad. Entonces, vos no le puedes pedir a alguien que está presentando, por ejemplo, un proyecto, un podcast, dedicándose efectivamente al relato deportivo, que te hable pausado. Entonces lo que tiene que hacer directamente es empezar en esa situación. Yo me di cuenta, relatando fútbol, me di cuenta que yo relato con la misma pasión todo. Entonces, discúlpame si te voy a tirar una ametralladora de palabras, pero yo todo lo que tengo para decirte es emocionante. Mira cómo al final, cuando yo te cuente todo esto, te vas a dar cuenta que armaste la jugada de mitad de cancha y llegaste hasta la zona de promesas. Usa su característica de ritmo a su favor. El volumen lo mismo, o sea, estas son características que nos sirven no solamente para entender cómo contarlo mejor, sino para entender cómo contamos nosotros. Lo que podemos hacer, o sea, nosotros somos nuestros aliados. Pelearte con cómo hablas vos es algo absolutamente infértil. Vos lo que tenés que hacer es conocerte en profundidad para saber cómo mejorar. Entonces vos te das cuenta, mira, yo tengo un tema con mi expresión facial, entonces acompañalo con otra cosa y potencialo a partir de este relato. El volumen, si gritás, contá por qué gritás. Porque estás mira, a veces me apasiona y es tan a viva voz que te lo tengo que decir. O si yo hablo muy despacito, mira, la verdad es que yo hablo muy despacito porque detesto que la gente me mire. Me pésimo. O sea que si yo estoy acá para diciéndote esto, porque realmente creo que a vos te va a resolver un problema. Y mira cómo cambia la cosa. Entonces, amén de entender que estos son áreas expresivas que a nosotros nos ayudan a potenciar nuestro relato, también es importante entender qué característica propia tenemos y potenciar el relato desde ahí, armarlo a medida para nosotros. Eso es lo que hace que suene o que se sienta genuino. O sea, si no es whatever, ¿no? Entonces, eso también es importante. Bien, entonces, para mí, escuchar es la mejor manera de entender cómo tenés que comunicar. Por algo vinimos al mundo con 2 ojos, 2 oídos y una sola boca. Si vos pensás que comunicar es quién habla más fuerte, quién habla primero, estás free. Vos lo que necesitas es generar un vínculo con el otro que sea a largo plazo y que el otro entienda qué puedes hacer por ello. Entonces, muchas veces es entender a la contraparte, ¿no? Para entender a la contraparte tenés que escucharla. Y a veces es hacerte como una lista de 3 preguntas. Mira, cada vez que yo voy a trabajar con alguien, siempre le hago estas 3 preguntas que para mí son claves porque van a ordenar a ver tipo, el propósito y si podemos trabajar juntos y cómo lo podemos hacer. Las preguntas son, ta. Bueno, esas 3 preguntas, ¿por qué? Porque si vos no tenés esto en claro, cualquier cosa que armemos de comunicación no te va a servir. Si vos no estás pensando en esto otro, probablemente lo estás pensando en tu competencia. Entonces, ¿por qué no lo estás pensando ahora? Entonces, el otro se convierte en protagonista de tu presentación. Mirá cómo cambia. Si vos trabajás sobre decoraciones en los espacios
¿Para qué te sirve el espacio? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué estás buscando de ahí? ¿Es un refugio? ¿Es un lugar de paso? ¿Es un lugar de trabajo? Porque muchas veces cuando uno decora, también lo que está haciendo es darle la inspiración a la persona para que efectivamente ahí cumpla lo que soñó cumplir. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que vos soñás de este espacio? ¿Y por qué crees que este espacio es necesario? Si vos no tenés eso en claro, ninguna propuesta que yo te presente va a tener criterio. O sea, yo quiero ponerme en tus zapatos. ¿Qué necesitas vos? ¿Necesitas calma? ¿Necesitas inspiración? ¿Necesitas un lugar creativo? ¿Necesitas un lugar luminoso? ¿Qué necesitas? Mira cómo cambia la cosa. Entonces, si vos estás solamente pensando que voy a llenar con un criterio de revista para ti, para que salga bonito en las redes, esto no está interpelando a la persona. Esto, ¿sabes cuándo queda lindo? ¿Sabes cuándo queda lindo un ambiente? Cuando te representa a vos. Porque tu cara, tu postura, cuando vos estás en un lugar donde te sentís cómodo, forma todo. Y ahí, sí, obviamente, vas a tener al que dice, no, no, yo una decoradora, no, 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 yo no tuve una productora de eventos para mi casamiento. No, no, vino alguien y me ayudó a interpretar mi idea. No importa. Si el otro piensa que vos sos la varita mágica, me parece espectacular. Que llame todas las veces para hacer magia. Pero ahí es donde vos le resolviste un problema, ¿no? Entonces, muchas veces la posibilidad de corregir el rumbo o de entender hacia dónde para poder terminar de cerrar el negocio, porque de nuevo, nadie cierra en una sola reunión, mínimo necesitas 3, a veces es tener la posibilidad de conversar. Entonces, si vos haces una presentación muy breve al principio y tenés la cosa de ida y vuelta, primer momento, arranca de otra forma, porque el otro se siente partícipe de eso que está haciendo. Y a la gente le encanta participar, ¿eh? Y le encanta sentir que son el mejor criterio posible. Entonces, usalo a tu favor, porque vos necesitas que sea socio lo que va a presentar, si no tenés siempre un pelotazo en contra, ¿no? Entonces, lo importante siempre que tiene que estar en el centro de la comunicación es el otro, ¿no? Entonces, siempre es clave que te entienda el otro, que se lo querés vender a ellos, ¿no? No se trata de lo que vos querés decir, sino cómo se te decodifica. Entonces, a veces, poder empezar con una pregunta está buenísimo. Y esa pregunta a veces sitúa muchas veces lo que conoces de tu entorno. Por ejemplo, trabajando con una empresa de software, nos dimos cuenta que cada vez que llegaba alguno de sus clientes, siempre era un cliente que estaba en crecimiento. Entonces, cada vez que llegaba un cliente a pedirle una propuesta, automáticamente decían, mira, no sé si vas a terminar trabajando conmigo o no, pero yo te quiero felicitar. Pues estás acá, significa que estás creciendo. Nos pasó con todas las empresas que vinieron. Entonces yo te voy a preguntar, ¿cuál es el salto que estás haciendo? Porque eso es lo que a mí me interesa. Automáticamente el otro que venía pensando, uy, van a hacerme la presentación de nuevo, me va a hacer tiempo de implementación, cantidad de gente, automáticamente el otro que pensar se involucra y te quiere contar y encima donde el otro es protagonista. ¿Qué más crees? Entonces, la pregunta muchas veces pone esa urgencia y pone esa situación donde vos ya le estás contando cómo le resolves, pero te lo está contando él encima. Sintiéndose protagonista, ¿qué más crees? De nuevo, ¿puede ser que la persona te diga que no cuando vos le presentás la propuesta? Sí, tenés que tener una estrategia para responder cuando la gente te dice que no y no quemar el vínculo. Ofenderse, recuerden, es carísimo. A menos que uno sea multimillonario, tener principios es muy caro. Pero ofenderte no te sirve. Lo que sí tenés que hacer es cómo capitalizar eso para el próximo encuentro, ¿no? Bueno, Debo, cualquier cosa, esperen un minuto, dejo acá por las dudas, este es mi perfil en Instagram y si quieren, les dejo aquí mi correo por si necesitan alguna consulta o algo, así que vamos en contacto por cualquier cosa, ¿sí? Gracias. Entonces, para mí una cosa que sirve mucho en el mundo emprendedor y que lo digo emprendedor también en el punto de vista personal, cuando uno se autopromueve, digamos, es la estructura de contar desde el error. O sea, contar el peor error que te mandaste, porque si no te mandaste ninguna bacana, no hiciste nada en tu vida.
Contá el peor error, porque el tema no es haberte equivocado, el tema es qué aprendiste. Entonces, ¿cómo resolviste ese error? ¿Y qué aprendiste y cómo sos mejor hoy? Pero vos le estás diciendo, en vez de tirarle los 20 años encima, 20 años de trayectoria, vos lo que le decís es, mira, este error de rookie, y es una forma de decir, se lo mandan todos. Este error de rookie me enseñó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y desde ahí, cada vez que trabajo, me encargo de hacer estas preguntas, de mirar estas cosas y de prevenir tal error. Entonces, eso también es importante porque es una información que le pasas al cliente. Cuando vos le pasás esa información al cliente, también sabe que repreguntarla a tu competencia. Si la competencia no tiene respuesta para eso, se nota quién tiene experiencia. Entonces, contar desde el error funciona mucho. Lo pensaba, ay, perdón, soy pésima con los nombres, pero alguien al principio me dijo, bueno, vengo de 15 años en relación de dependencia y ahora estoy saltando, ¿no? Con esto que decíamos de la crisis y me acuerdo de la cantidad de comillas que ponía en el comentario. Bueno, es esto. Es como, si lo contás desde el error, estás contando esa experiencia en 15 años, pero cómo a vos te hacen una mejor profesional. ¿No? Es una estructura súper amigable. Entonces, entender quién, a quiénes se lo cuento, ¿no? ¿Quiénes le hablo? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué vale la pena contar? ¿Por qué? ¿Esto es relevante? ¿Tengo pruebas de esto que está? Hacerse todas estas preguntas es como una forma de rechequear, che, esto que estoy diciendo, ¿tiene sentido? ¿Le importa al otro? Si al otro no le importa, ya sabes que lo tenés que filtrar. Entonces, eso que vos decís, no, ¿cómo de 5 a 7 minutos voy a contar todo? Y ahí te das cuenta la cantidad de pavadas que decís sin querer. Un montón de información que al otro no le importa. Entonces, si vos puedes centrar la información que le importa, decirla al principio, lanzándola ahora como el pitcher, y puedes empezar a negociar sobre lo que realmente importa, que es empezar a trabajar juntos y no presentarlo bien. Esto no es un concurso de charlatán. Esto es el inicio de un vínculo comercial, ¿no? Entonces, siempre cuando vos termines ese relato que haces, tiene que tener un llamado a la acción. Tienes que invitarlo a actuar. Entonces, si siempre, poniendo este ejemplo de esta empresa otra vez, si siempre la gente que llega es porque la empresa está pegando un salto y vos necesitas este proyecto porque estás pegando este salto, bueno, ¿a dónde querés que lleguemos juntos? Entonces, siempre al final de la comunicación lo haces parte. Siempre, siempre lo haces parte. Piensen esto, cuando ustedes ven un posteo en redes sociales todos nos sentimos conmovidos, nos damos por enterados, pero actuados pocos. Cada vez es menos frecuente tener comentarios, y si tenés comentarios son como fueguito, ay, te amo y no sé qué, pero un comentario donde haya una pregunta, donde haya un intercambio, pucha, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque en redes sociales todos nos damos por enterados, pero nadie por interpelado. Eso es lo más importante. Terminar la frase con algo que lo involucre al otro. Obligarlo a que haga algo. Porque, de nuevo, esto es como si tomamos la metáfora de la seducción. Mi mamá siempre me decía, uno no se engancha con la otra persona por lo que la otra persona hace por uno, sino por lo que uno hace por la otra persona. Si vos permitís que el otro siempre esté pasivo y nunca va a accionar, y si nunca acciona, nunca termina de avanzar el proyecto. Entonces, cuando vos tenés 15 reuniones y no se cierra el negocio, la que está fallando sos vos. No está fallando el cliente va a tirar la soga todo lo que pueda. Entonces, si vos tenés un problema de comunicación en el entorno laboral, el problema es tuyo, no del cliente. El cliente no es tu hada madrina. Y sobre el cliente no podemos mejorar. Lo que podemos hacer es mejorar nosotros. Entonces, punto de reflexión. ¿Qué voy a contar? ¿Por qué voy a contar eso? Si es mi mejor formato y cómo conecta con el otro. Si no está trabajado en cómo conecta con el otro, no tiene un sentido. Y acá termino una frase que me parece muy importante, que es el valor de la sorpresa. Si una historia no tiene el valor de la sorpresa, o sea, no me está contando algo desde otro punto de vista, como decíamos al principio, sino me ayuda a contar desde otro lado, no me suma nada. Entonces, si alguien te cuenta una anécdota muy linda, pero no viene al caso, automáticamente decís como, y asegúrate siempre que esa historia, ese relato esté hecho a medida, que hable de los valores que para el otro son importantes y hacelo parte. Si no lo haces parte, perdiste la oportunidad.
¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perdón, quería que quedara más tiempo, pero bueno, aquí estamos. Lo daremos todo. Preguntas, comentarios. Porfa, si suben algo a redes, etiquétenme. Acá les dejo mi Instagram. Así después me quedo con alguna imagen, porque siempre me pasa lo mismo, me entusiasmo y después lo olvido. Así que si suben algo, por favor, etiquétenme. Y cualquier cosa, en pantalla está mi WhatsApp y está mi dirección de correo, por si tienen alguna duda o consulta, encantada de recibir.